El cómic The Boys nace en 2005 dentro de un contexto sociopolítico muy distinto al contemporáneo, en donde la segunda administración Bush se vio inmersa en una guerra sin sentido, problemáticas de corrupción e intromisión de las corporaciones en la política. Pero sobre todo, antes de que los movimientos por los derechos de los negros y la comunidad LGBT tomaran tanto peso como hoy en día. Razón por la cual el cómic y la serie, a pesar de tener la misma base temática, se encaminan por distintos rumbos. La premisa de Garth Ennis se basa en dar superpoderes a un montón de idiotas en traje, quienes son adulados por la sociedad. Estos están consumidos por el espectáculo, y no tienen una brújula moral ni ética, y son claramente misántropos, ególatras y viciosos. Si los famosos, siendo tan humanos como son, a muchos la soberbia y la prepotencia los consume al punto de sentirse intocables, no es difícil imaginar qué sucedería si un puñado de imbéciles se les diera superpoderes y se hiciera superestrellas mundiales. A pesar de que en términos generales el cómic solo apunta a ser una idea en donde los supers apuntan a ser un cáncer social, la serie de los Boys expande la crítica no solo a los superhéroes, sino también lo lleva a la forma en que estos constituyen la cultura norteamericana y la manera en que nosotros lo consumimos. Dentro de la era de la hiperconectividad, cualquier imbécil puede ser famoso, en un medio en donde ya no va siquiera de tener talento. Es cuestión de que alguien tenga la suficiente soltura para hablar en cámara y la extroversión necesaria para exponer sus opiniones en una plataforma de alcance mundial. Y con esto, lograr que un montón de personas compartan ese punto de vista y la persona detrás de la pantalla rápidamente se haga de un séquito de seguidores que en pocas ocasiones cuestionarán sus opiniones. Vamos, que estoy haciendo este video con el fin de lograr una pizca de relevancia en internet. Son los medios movidos por grandes corporaciones quienes dictan a quién queremos parecernos, cómo debemos vestir y cómo debemos actuar para encajar dentro de una sociedad cada vez más mercantilizada, siendo este el rasgo más característico de lo que se podría llamar cultura estadounidense. El consumismo y el deseo material se ha convertido sin duda en la base social actual. Y si bien no se puede hablar de una aculturación estadounidense, se podría hablar de una falta de identidad cultural. No es posible hablar de una aculturación estadounidense, ya que cada etnia aporta sus costumbres y formas a la sociedad gringa, sino más bien podríamos hablar de una identidad nacional quizá artificial, ya que la cultura gringa la podemos clasificar dentro del béisbol, el corporativismo, el nacionalismo y una gran influencia militar como un ente global que encasilla a este país a nivel mundial, ya que interinamente todas las etnias que habitan en el territorio dan pinceladas de sus propias costumbres, pero sin llegar a mezclarse con la cosmovisión general del país. Vaya, una identidad metida con calzador, una sociedad hiperindustrializada que toma el consumo como rasgo principal y que debido a esto no puede mantenerse con recursos propios y se vale del poderío militar para saquear naciones menores. Esto funciona para mantener a raya los regímenes que no convienen a los intereses de la potencia, a la vez que se enaltece una imagen hipermasculinizada de los elementos militares. Esto, junto con el fanatismo patriota, provoca que vean enemigos de su patria en donde no existen, tomando medidas de sanción económica y haciendo guerras sin temer a represalias por parte de la comunidad internacional. Esto puede explicarse sencillamente con la doctrina del excepcionalismo estadounidense y con el destino manifiesto. El primero es, básicamente, le pregunté a mis huevos y me dijeron que sí, en donde las reglas y estatutos globales no aplican para Estados Unidos por ser un país nacido de ideas republicanas, de las cuales incluso Abraham Lincoln dijo: Estados Unidos es una nación concebida en la libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales, y que la misión de su país era propiciar un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Porque los gringos pueden meter bases militares en todo el mundo, tirar 2 bombas en Japón y armar guerrillas en países tercermundistas. Pero si estas naciones se defienden del abuso, de inmediato son sancionadas y sus ciudadanos catalogados como terroristas. Mucha congruencia dentro del país de la libertad. Y eso me recuerda a esta escena. ¡Estupendo! El segundo establece que Estados Unidos es una nación elegida por Dios y debe expandirse de costa a costa, posicionando a esta nación como el modelo a seguir por todos los países del globo, autoproclamándose los defensores de la libertad alrededor del planeta. Esto lo he escuchado antes, y sí, te estoy viendo a ti, nación inexistente. Fue Woodrow Wilson quien dio a conocer el alcance mundial de esta política.
Quien haya soportado tan soporífera introducción se preguntará a qué viene este discurso sin sentido en un video que debería tratarse acerca de una serie que apunta a ser una sátira a los superhéroes y que a su vez es una crítica a la mercantilización de los mismos, la cual se nos hace llegar a través de una campaña de marketing detrás de una de las empresas más asquerosamente millonarias de la Tierra. Me encanta la incoherencia del metadiscurso y a esta incoherencia apunta este video, tomando como pretexto esta serie. Con la cultura militar reinante en la Tierra de la Libertad y las hamburguesas, no hacía falta esperar demasiado para que los superhéroes se convirtieran en seres de culto. ¿Y cómo no lo serían si representan todo lo que siempre quisimos ser? Son súper fuertes, hipermamados, con ultra velocidad y con la capacidad de volar. Los superhéroes tienen un alto sentido moral y de justicia. Están dispuestos a dejar su integridad por el bien de la humanidad de forma totalmente desinteresada, a pesar de tener la capacidad de acabar con nosotros de un plumazo. Esta moralina se nos vende de la misma forma como se vende la política intervencionista estadounidense ante el mundo. La imagen del héroe, de cierta manera, es lo que ha configurado al mundo y ha estado presente dentro de todas las culturas alrededor del globo. Aquiles, Hércules u Odiseo en Grecia, Tarkar, Ragnar, Sigurd en la mitología nórdica, o Silakatzin en la comunidad azteca. El mestizaje no es muy bien visto dentro del mundo de las deidades, al igual que tampoco lo es dentro de las rancias monarquías. La sangre divina se diluye al mezclarse con la de los sucios humanos. El rasgo más distintivo de su parte divina sería su inmortalidad, pero la inmortalidad de estos no radica en su ausencia física, sino en el olvido colectivo, porque solo es cuando el héroe se olvida que éste muere en realidad, y ser olvidado por la comunidad es lo peor que puede sucederle a los supers de The Boys. Tom y Matt Morris, en su obra La filosofía de los superhéroes, analizan los aspectos éticos y morales de estos mismos, la forma ambivalente en que se manejan en cuanto a su percepción de la justicia con base en sus propios preceptos y valores, que aprendieron en la familia en la que crecieron, las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que los llevan a poner su vida al borde con tal de defender a la humanidad, mostrando así una filantropía utópica. Pero, ¿qué es lo que provoca este paroxismo de empatía de alguien que literalmente puede subyugar y gobernar sin límites a toda la especie humana? ¿De dónde proviene ese altruismo tan exagerado? Es posible que venga de su necesidad social y comunitaria que aprendieron con su contacto con los humanos, y de esta forma sentirse parte de un sector al que claramente no pertenecen, y posiblemente de su necesidad de integración dentro del núcleo social en el que crecieron. Estos autores comprenden que el superhéroe, al utilizar sus poderes para ayudar a la humanidad, se ayuda a sí mismo. El hecho de ejercer sus habilidades para un bien común provoca que se validen ante sus admiradores a la par que se validan a sí mismos al poder mostrarse ante el mundo sin tapujos y se convierten en pilares morales y de justicia. Alguien que influencia de forma positiva a la sociedad para actuar pro de un bien común. Un modelo a seguir, vaya, y una influencia incluso para aquellos que no tienen poderes sobrenaturales. Porque ellos solo pueden contener nobleza, honra, altruismo, estimación, fuerza y una larga lista de bondades que ni siquiera la Madre Teresa o Gandhi estuvieron cerca de exponer. Y debido a esto, deben ser intocables y no pueden ser profanados o revisionados. ¿O sí? Los superhéroes ante la cultura popular son la virtud encarnada. The Boys de primera mano pone sobre la mesa una profanación más que una deconstrucción. Superhéroes megalómanos, adictos a sustancias, al sexo, dentro de un ambiente en donde la empatía se fue de sabático y los superpoderes son una herramienta para conseguir sus fines más que una herramienta para lograr un mundo mejor. Los humanos para los supers no tienen valor, son vidas sin sentido, solo números. Seres no muy distintos a insectos, los cuales no merecen respeto alguno y les deben pleitesía. No God. The only man in the sky is me. No se debe a que no existieran deconstrucciones anteriores a The Boys. Superman el Hijo Rojo aborda desde una perspectiva propagandística un escenario en donde este superhéroe se crió en la Unión Soviética y a pesar de las diferencias ideológicas se mantiene firme en cuanto a sus valores morales para hacer del mundo una utopía totalitaria. Y lo logra, con ayuda de Brainiac. El mundo se convierte en una utopía, pero al costo de convertirse en el gran hermano.
convirtiéndose en un ser omnipresente al cual no se le puede criticar y todo el mundo debe de vivir bajo su distopía orwelliana, mostrando el lado más podrido de todo régimen totalitario. El problema es ver la paja en el ojo ajeno. Se critica las formas de organización social de la Unión Soviética y la represión que existía en aquel país. Sin embargo, esta es la forma de vigilancia y espionaje que Estados Unidos sigue aplicando en sus países esclavos. Batman, en El regreso del Caballero Oscuro, ahonda la perspectiva de la problemática y las bondades acerca de los vigilantes, personajes ataviados en trajes ridículos que se mueven al margen de la ley y quienes al final, a la sombra de la ineptitud de las autoridades, son necesarios para frenar las olas de crímenes. Son ilegales, sí, pero hacen el trabajo mejor que todas las corporaciones policíacas, porque la iniciativa privada siempre está por encima de las instituciones públicas, en todo sentido. Con esto, Ayn Rand estaría orgullosa de Batman. En este cómic, Batman es un anciano retirado y Superman se encuentra al servicio del Estado con una credencial que lo acredita como un superhéroe certificado. Pero el vampirito, acostumbrado a hacer lo que se le pega en gana, no está dispuesto a ser marioneta de nadie, y a pesar de su edad, decide volver a tomar su ridículo traje y demostrar que las instituciones policíacas y el hombre más poderoso del planeta no valen nada al momento de enfrentar un montón de mutantes sin gracia, y al villano más quemado de la historia, el Joker. Batman es el único ser en todo el planeta que puede mantener un orden social, porque este vengador es el único que puede traer armonía y justicia. Mira. Tom y Matt citan a John Locke. Las condiciones definitorias para la convivencia de la sociedad civil se encuentran en la renuncia de la venganza personal. Tomando en cuenta la cita, los Vengadores no tendrían cabida en el mundo, ya que Batman, a pesar de dárselas de justiciero, al final no es más que un vengador que acciona cuando la policía no puede con el paquete de los villanos, y si bien no lleva una venganza personal como tal, contra los criminales comunes, parece tener conflictos de interés con el Joker. Alan Moore, por otra parte, lleva la crítica más allá con su cómic Watchmen, presentando una serie de héroes con claros y profundos problemas psicológicos, los cuales no tienen nada mejor que hacer que salvar a la humanidad. Y aquí tenemos un personaje que claramente es una burla a Batman, el Búho Nocturno, quien no sabe qué hacer con el dinero de su herencia más que unirse al mame de los superhéroes, para tapar su miseria y sentirse útil, ya que su propia inutilidad le pesa demasiado y la soledad de su mansión lo atormenta. Por otro lado, Ozymandias, quien tiene complejo de Carlomagno, quiere ser el salvador de la humanidad y no le temblará el pulso en desaparecer una parte de ella para evitar una invasión alienígena dentro del marco de la Guerra Fría. No pienso hablar más de The Watchmen, ya que creo que es un cómic que todo mundo debería leer. La gracia de la obra de Moore radica en jugar con los problemas personales y psicológicos de sus personajes, poner a estos en situaciones de vigilantes justicieros. ¿Qué bandera moral pueden adoptar este tipo de personas? ¿Bajo qué estatutos éticos se mueven? ¿Quién vigila a los vigilantes? Frase tomada como eslogan, pero una que claramente aborda el verdadero problema de estas personas. ¿Quién puede regularlos? Si estos se mueven al margen de las leyes, se expone la preocupación de las personas en dejar como jueces y verdugos a imbéciles metidos en trajes, que necesitan ayuda psicológica inmediata y que no ofrecen soluciones viables más allá de salir a ejercer su justicia con lujo de violencia. The Voice, por otro lado, explora la relación y la manera en que las grandes corporaciones moldean la forma en que percibimos la realidad y de la hipocresía, manipulación y abusos que existen detrás de las luces y las cámaras. ¿Cuántas veces las empresas han logrado imponer costumbres incluso a niveles globales? Ahí tenemos el ejemplo de Coca-Cola con sus osos navideños y Santa Claus, del cómo éstas se amoldan a las tendencias y movimientos sociales para apropiarse y deformarlos con el fin de volverlos bienes de consumo. Y esto es lo que son los superhéroes para Bug International. Estos superhéroes no salvan personas debido a su gran sentido de justicia, ni a que hayan crecido dentro de una familia con altos valores éticos y morales. Llevan a cabo estas actividades para mantenerse en una escala de popularidad por los números que las visualizaciones proveen. Esto bajo el mando de un corporativo al cual solo le interesa la imagen de los supers y del cómo estos reditúan a la empresa. Y es aquí cuando damos cuenta de que los poderes de los supers no están por encima del poder económico y político que tienen los monopolios. Me gusta la escena cuando Huey regresa a su casa por ropa después de explotarle el culo a Translúcido. Este tiene póster de los 7, una figura estilo Funko de A-Train, pero ahora se ha dado cuenta de lo que son. Son una mierda sin escrúpulos, no son la imagen justiciera que se vende en televisión y en las películas. Son antipáticos y amorales, se saben intocables, lo que les da la libertad de actuar de la manera en que estos prefieran, al amparo del poder económico y la influencia política de la empresa en la que trabajan.
Homelander es claramente un ególatra con complejo de Dios a quien siempre se le ha dicho que es un producto defectuoso. Desde su infancia fue tratado como un animal. Enjaulado bajo la lupa de los científicos que lo moldearon, simplemente busca aceptación y quiere tener una familia. Pero se deja ver que es un simple chiquillo caprichoso. Se extraña cuando se ve a Starlight sin su traje, al punto de comentarle que él dejó su identidad secreta hace mucho tiempo, si es que en algún momento tuvo personalidad propia. Homelander no es una persona, es solo un personaje, siempre lo ha sido y siempre lo fue. ¿No recuerda esto a tantas historias de actores que nunca pudieron salir de su personaje, que los mandó a la fama y toda su carrera murió con ellos? Mientras la persona detrás del personaje caía en una espiral de excesos y autodestrucción. Starlight, por otra parte, es una niña abusada. Su madre vivía a través de ella. La obligaba a participar en concursos de belleza desde temprana edad. Ella detestaba hacerlo. Esto claramente se muestra en la forma en que empuña la mano al final de una presentación para apagar toda la ira contenida que crecía en su interior. Pero no tenía más opción debido a la situación económica. Y esto es una historia más dentro de este ámbito. La fama consume, sí, pero los medios para llegar a ella consumen aún más. Tenemos la más reciente, la historia de Janet McCurdy, y la mierda que se destapó de lo que sucedía en Nickelodeon. Que su libro se llame Me alegro de que mi madre muriera no es para menos. Sabemos de estas verdades, existen, están ahí, pero preferimos ver a otro lado. Al final, ¿qué nos importan las personas en pantalla? Son consumibles, desechables y no tienen sentimientos. Al final del día están ahí para nosotros, ¿no? Esto no es una deconstrucción, es una sátira. Una ridiculización a la cultura de los superhéroes. Estos no tienen entrenamiento de ningún tipo, no son militares ni policías, pero claramente se encuentran por encima de la ley. Lo saben y lo explotan, pero temen, son temerosos del poderío económico de las corporaciones. El miedo de estos radica en ser olvidados por los consumidores. Tienen que mantenerse al margen y evitar polémicas, no por las repercusiones legales o éticas de sus actos, sino por las consecuencias mediáticas y económicas de su accionar. Son objetos, superhéroes despersonalizados, son caricaturas de ellos mismos, con las claras excepciones que podemos encontrar. Starlight se encuentra en una constante lucha entre su moral y principios. Se encuentra abiertamente en contra de las formas en que Vogue se maneja y de toda la mierda que existe detrás de la fachada de buenismo tras la cultura de los superhéroes. Pero debe de mantener esa fachada, mantener el espectáculo a flote. Durante la primera temporada se busca que estos héroes formen parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero se sabe que estas personas son irracionales y no cuentan con el entrenamiento necesario para formar parte de esta institución. En contraste con la ironía de que en efecto a los gringos les gustaría tener superhombres que solucionan sus conflictos bélicos en 5 minutos. El Estado y sus superiores se dan cuenta de ello. Estos personajes no sirven para ser militares, son mero entretenimiento, y ya sucedió una ocasión que les jodiera un operativo en Centroamérica a la CIA, al mostrar sus desplantes hedonistas en medio del campo militar. Se sueña con imágenes de hombres que puedan acabar con un ejército en cuestiones de días con solo un arma. Esto propicia que las personas deifiquen la imagen militar. Los superhéroes se encuentran tan afianzados a la cultura gringa que no es posible imaginar a este país sin ellos. Buena parte de la identidad cultural de esta nación se basa en los superhéroes. En este punto de la historia son pilares sociales. La fantasía nacional se basa en tener poderes, dinero y fama. Todos estos valores se encuentran impregnados de forma inherente en estas figuras, llegando incluso hasta el punto de que el propio Superman peleó contra el KKK en la radio. Galvanized into instant action by a danger to Jim Olsen and Tommy Lee, visible only to his X-ray vision, Clark Kent leaps 6 feet through the air and like a thunderbolt crashes through the window, without even taking time to strip off his disguise. What is happening? We'll know in a moment. So stand by for the thrilling climax of today's episode. Viendo el video de Esquizofrenia Natural, sí, si tal esquizo, ¿cuál es la bronca? Enfoca su revisión de The Voice en cuanto a que esta serie se afianza en el espectador, de la forma en que consumimos contenido y somos influenciados por los movimientos sociales y la forma en que los medios los presentan ante nosotros, convirtiendo esto en muchas ocasiones en un estandarte, una idea incuestionable, sobre todo en la época de las funas en internet y de la forma en que los superhéroes son la mitología contemporánea, pero sobre todo en la forma en que el espectáculo ha minado tan profundo dentro de la sociedad.
Con la facilidad y la gran cantidad de contenido de entretenimiento que tenemos disponible, esa línea que separa lo meramente ocioso se mezcla con la realidad en la que vivimos. Todo es un chiste y todo es un meme. La comedia es necesaria, sí, pero existe un límite entre hacer una broma y minimizar lo que sucede en nuestro alrededor. El hecho de invisibilizar o desechar en un par de días conflictos y problemáticas sociales que deben de ser atendidos y analizados de forma profunda, demuestra que cada vez la sociedad tiene menos capacidad de análisis. Simplemente nos dejamos llevar por lo que hay en tendencia sin cuestionarnos más allá. Con riesgo de si cuestionar nos convierte en mamadores. Un ser gris al que no le gusta lo que se encuentra en tendencia, lo que conlleva a la segregación y a la burla. No intento validar a los idiotas que se creen más inteligentes que el resto por educarse en YouTube, pero esto es una realidad. La sociedad del espectáculo y la del consumo no pueden existir una sin la otra, obviamente. Una en la cual el espectáculo se disuelve en la realidad y la realidad en el espectáculo, y la otra que define la manera en que el consumo desmedido se vuelve una seña de identidad personal, en donde lo que compramos y vestimos define nuestra personalidad. Simplificando esto, el espectáculo es la base del marketing, y los superhéroes se convierten en los símbolos de la felicidad que no llega con el consumo desmedido de bienes materiales, del condicionamiento de la compra compulsiva como medio para lograr la felicidad. Al ser cada vez más difícil encontrar la felicidad por medio del consumo, por lo menos nos queda emocionarnos con las fantásticas historias de los superhéroes y del soñar con ser como ellos. Spoiler, la felicidad no viene del derroche material y nuestro bienestar viene de la mano de fantasías de poder. Esto se ha convertido en una fórmula social, el espectáculo y el consumo como identidad cultural y sus bienes materiales como símbolo de estatus, como símbolo de identidad personal. No es necesario dar poderes inhumanos a los humanos para que sean superpoderosos. El estatus que da la fama junto con el poderío económico siempre han sido un superpoder. Es fácil evadir la justicia, es sencillo posicionar a una persona en un puesto de poder político, solventar ofensas y realizar las actividades legales o ilegales que podamos llegar a conocer mediante la facilidad que da el dinero. Y es posible extrapolar esta visión, ya que no solo se da entre particulares, sino también entre naciones. El subyugo a estados pobres sigue viéndose y viviéndose en la actualidad, y no existe más superpoder que el que da el dinero para mantener este estatus y perpetuar el sufrimiento de las malditas naciones pobres y sus ínfulas de contar con lo necesario para no morir de hambre. The Voice retrata no solamente a los superhéroes como un montón de imbéciles que fueron utilizados como objeto de experimentación de una empresa abiertamente nazi que buscaba dominar el mundo y terminó como una empresa de entretenimiento. Hablar de Vought es hablar de la historia de muchas empresas, desde las bananeras que propiciaron golpes de estado en países latinos, hasta las que tuvieron que esconder su pasado y sus símbolos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuestiones que no paramos a ver al momento de consumir sus productos. Es jodido pensar que una empresa dedicada a comercializar frutas tropicales fuera la responsable de la muerte de 1.800 desempleados en Colombia, y esta misma hubiera sobornado políticos y auspiciado golpes de estado para mantener sus ganancias. El corporativismo utilizará todos los recursos que estén a su mano para perpetuarse. Principalmente echarán mano de los movimientos sociales para empatizar con el grupo social inconforme en turno. Al final terminamos siendo experimentos de marketing. Esto se hace de forma tan sutil que no es posible en muchas ocasiones darnos cuenta de ello. La propaganda de las mercancías está hecha para apelar a nuestros sentimientos, y este es un terreno en el cual no tenemos mucho autocontrol. Las fuerzas militares continuarán soñando con el supersoldado que resuelva de forma express los conflictos bélicos. La cultura artificial estadounidense continuará tomando fuerza, influyendo en el mundo. El espectáculo sigue siendo prioridad ante cualquier suceso sociohistórico. Los superpoderes seguirán robando cámara. La industria no muestra sus flaquezas y siempre terminaremos cayendo en su juego. Es imposible simplemente no hacerlo. El consumo es una práctica necesaria. La problemática radica cuando ésta se vuelve obsesiva y una compulsión. La forma en que tenemos para definirnos y basar nuestra personalidad en combinación con el espectáculo que tergiversa nuestra percepción de la realidad, en donde nosotros somos los actores principales de lo que sucede en el mundo, con base en nuestra acertada opinión en redes sociales y las marcas que vestimos como nuestra marca distintiva. Sí, puede que este video sea un simple discurso desesperado por encontrar cosas que no están ahí y carecen de sentido, para lo que en palabras de su creador,
esto no tiene sentido, es ridículo, esto es una tontería. Ahí es donde surgió la sospecha y el desdén. De esta frase es donde nace The Voice. Garth Ennis en su adolescencia tuvo la desafortunada oportunidad de leer cómics estadounidenses y no pudo más que encontrar incoherencias y ridiculeces en sus páginas. Y no puedo quitarle razón. Al final del día, estos no son más que simples imbéciles vestidos con trajes ridículos jugando a salvar el mundo, a pesar de que se les quieran dar historias adultas y maduras. Es cuando nos quitamos el pensamiento infantil de los extremos entre lo malo y lo bueno cuando podemos apreciar la base de esta serie. Los buenos no son tan buenos como parecen, y algunos de los malos tienen sus dudas acerca de lo que hacen para mantenerse vigentes. Es aquí cuando se puede dar una lectura más acertada de la serie, una gama de grises en donde ambas facciones tomarán las acciones que sean necesarias para cumplir su meta, independientemente de lo ético que esto pueda resultar. Butcher es un cínico que se mueve libremente entre cuestiones morales. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de parar las cagadas que cometen los supers, por los medios que sean necesarios. Este aborrece los superpoderes, pero en la tercera temporada se pone hasta arriba de compuesto V temporal. Se da cuenta de que es mucho más sencillo luchar contra estas lacras con los mismos medios que los hacen omnipotentes. Sí, claramente está traicionando sus principios y poniendo en línea su integridad física, con el fin de lograr su objetivo. Se ha convertido en lo que juró destruir. Pero esto le ha compensado con el hecho de que hay que terminar con sus enemigos, a pesar de que el cerebro se le fundió. Ahora puede pelear a la par contra los superhéroes, está a su mismo nivel. Y a todo esto, ¿es que en algún momento tuvo principios este personaje? Butcher encuentra en su cacería de supers su única motivación de vida. Sufrió de primera instancia las consecuencias de que los superhéroes hagan lo que quieren, cuando quieren y con quien quieren. Homelander viola a Becca y en la serie simplemente esta es llevada a un lugar en donde es vigilada para que esta no revele todo lo que se mueve detrás de Vought y pueda crear a su hijo. Pero en el cómic su destino es más cruento. Una vez embarazada del Vengador, el feto se abre paso al mundo desgarrando el útero y el abdomen de su madre, traduciéndose en la muerte de Becca, lo cual marca la ira, el resentimiento, el revanchismo y la aversión de Butcher hacia los superhéroes. Un hombre que ya no tiene nada que perder y al cual la ira lo ciega es muy peligroso. Maeve es un personaje sutil. Ella, después de mucho cuestionarse, comienza a separarse de su personaje, lo que la lleva al alcoholismo. Es homosexual y la segunda en escala de poder solo por debajo de Homelander. Pero a diferencia de este último, quien no tiene una personalidad definida y ve buscando aceptación ajena, la princesa pronto se dará cuenta de lo consumidos que están sus compañeros dentro del juego de la popularidad. Poco a poco se le va dejando de lado, pierde protagonismo y busca la rehabilitación como forma de recuperar su antigua gloria. Y es aquí en donde se encuentra la forma de explotar su orientación sexual delante de las cámaras. El discurso condescendiente hacia las minorías se recrudece y se afianza. Se toma como bandera que existe una superheroína que pertenece al LGBT. Los reflectores se agarran de este argumento como su única personalidad, esto a pesar de que es fuerte e independiente. Esto último lo digo desde la especulación porque me vi la serie hace un par de años y no la he visto para hacer este video, por lo cual puedo equivocarme al montar cronológicamente los hechos o dejar algo de lado, pero vaya, sin duda esto va de la mano con el nombre del canal. Me encanta la ironía con la que consumimos esta serie, de la mano de una empresa de medios y expositora de una plataforma de ventas, en donde sus empleados son explotados a diario por sueldos míseros, en donde incluso tienen casi cronometrados los tiempos de ida al baño. Pero hey, The Voice es una crítica realista y acertada acerca de los borregos que somos, al momento de difuminar la realidad con la ficción que representan los superhéroes, sin cuestionarnos ni un poco lo que hay detrás. Qué buena, qué sagaz y qué inteligente es esta serie, la que viene de la mano de la empresa que cada junio se pinta de arcoiris y solo al terminar el mes se le olvida que existen los maricas y las lesbianas. La empatía se tira a la basura una vez que termina el mes que define a estas minorías, como si una vez terminado, los homosexuales mágicamente dejaran de ser ante sus ojos unos desviados. Se regocija en cuanto a la crítica social que expone siendo parte de esto mismo, porque ahora allá afuera existe un puñito de enfermos sintiéndose Billy Butcher y enalteciendo sus comportamientos tóxicos, y no hay quien compare a un villano de turno o incluso a un youtuber de polémicas con Homelander. Así nuestra capacidad de crítica y análisis está en la mierda y vivimos en un constante espectáculo.
Porque en los tiempos en que la inmediatez de la información y lo convulso que resulta el vivir en redes sociales ha mermado nuestra capacidad de retención, se ha dejado de lado la búsqueda de información concisa de fuentes primarias para basar todo nuestro conocimiento en videos condensados de 2 minutos. A primeras esto no es malo, siempre y cuando se contraste la información recibida con otras fuentes. El problema real radica cuando esto se toma como una máxima y se defiende a muerte la argumentación de un influencer o un youtuber que nos agrada. Al final de la tercera temporada, Homelander destroza en público a un opositor de sus prácticas. Y en lugar de que las personas reunidas se escandalicen con lo sucedido, sus fanáticos lo enaltecen al punto de validar un asesinato por nada de alguien que no piensa igual que ellos, siendo esto una clara referencia a las prácticas de redes sociales en la época de las funas. Siempre se debe tomar un bando, y no nos causa ningún sentimiento que el villano de turno resulte cancelado y con la vida acabada por ser acusado sin pruebas o con pruebas amañadas. En conclusión, es necesario comentar que los superhéroes y la cultura policíaco-militar van de la mano, a su vez que estos se vuelven objetos de culto, de consumo, lo cual va de la mano con la identidad cultural artificial de Estados Unidos. A su vez, es necesario cuestionar la forma en que se manejan aquellos que ya tienen poder sobre lo político y social. Porque como lo dije anteriormente, ya existe un superpoder, y este se llama dinero y nepotismo. En un mundo en donde la corrupción de cualquier tipo está normalizada y los detenidos en flagrancia de estas prácticas son tratados como víctimas. En cuanto a la serie, me queda la cuestión: ¿qué usaría a nivel psicológico en una persona que es simplemente imparable en todos los aspectos, incluso inmortal? ¿Se volvería un nihilista? ¿Un hedonista? ¿O siendo consciente de su inmortalidad viviría por siempre en una vorágine de altruismo y justicia? ¿Acaso el cricoso de la cuadra comenzaría a combatir el crimen si tuviera superpoderes? ¿Los superpoderes solo están a disposición de personas con sentidos férreos de justicia y moral? No es tan sencillo responder esto, bajo el argumento de dale dinero y poder a un hombre y sabrá realmente cómo es. Pero nos podemos dar una idea con base en lo anterior mencionado. Principalmente tener en cuenta las actitudes tóxicas en cuanto al consumo desmedido. ¿En qué medida lo que compramos nos es necesario? ¿En qué momento nuestros bienes definen nuestro estatus? ¿Compramos en exceso para tener un momento de felicidad? Por último, ¿hasta qué punto nos dejamos llevar por las fantasías de poder al vernos reflejados y representados por los superhéroes? El fanatismo por cualquier cosa es peligroso. Conlleva el perder el sentido crítico y aceptar cualquier estupidez por ilógica que ésta sea, e incluso si ésta va en contra de nuestros principios. Pocas son las ocasiones en que paramos a realizar un ejercicio sincero de reflexión acerca de nuestras conductas. ¿Consumimos por la necesidad de ser aceptados? ¿El entretenimiento me distrae o es una fuga de la realidad no muy diferente a fumarme un porro? Esta cuestión debería de estar presente en nuestras vidas, porque sin la necesidad de ser aceptados y las fantasías de entretenimiento son lo que nos mueven, sería necesario un poco de introspección y ser internados en AA. Hasta aquí ha llegado este video, espero les guste y hayan llegado por lo menos a la mitad. Gracias por soportar todas las incoherencias expuestas en estos minutos de video. Y si les gustó, pueden dejarme un comentario y un like, eso ayuda bastante. Nos vemos después.